Hola, un cordial saludo para todos los oyentes de este podcast. Les habla Albeiro Yara, estudiante de música de la UNAD. Vamos a hablar el día de hoy de Ludwig van Beethoven. Pero antes de entrarnos ya en materia con este gran compositor, vamos a hablar un poco de la época del clasicismo. Fue un movimiento cultural y artístico que floreció aproximadamente entre 1750 y 1820. Todo ello influenciado por valores de la antigüedad clásica, griega y romana. Se caracterizó por la razón, la sobriedad, la armonía y la perfección formal. ¿Qué podemos decir? Contrastando con la exuberancia del barroco y más bien como sentando bases para el siguiente periodo, que es el romanticismo. Algunas figuras claves de esta época, por no mencionar tantas, es Haydn, Mozart y pues obviamente vamos a hablar de Beethoven. Louis Beethoven, antes de su nombre artístico. Beethoven. Bueno, él fue un influyente compositor, pianista alemán, pionero del romanticismo. Revolucionó la música clásica con su innovadora expresividad, una complejidad compositiva impresionante. Además era muy mal geniado, como apunte. A pesar de la profunda sordera que padeció, Beethoven creó algunas de sus obras más célebres, como la Novena Sinfonía, y se convirtió en un genio de su época, dejando un legado musical incalculable. Bueno, hablemos de Beethoven. Él nació en Bonn, Alemania, en 1770. Murió en 1827. En una familia con tradición musical. Tenía un papá muy estricto y lo sometía pues, a un entrenamiento muy riguroso, muy pesado, desde que él era pequeño. Comparándolo con Mozart. Lo comparaba porque Mozart empezó a componer sus primeras sinfonías a los 9 años aproximadamente. Espero que sea así. Y Beethoven a los 12 años, 11 o 12 años fue que empezó ya como a mostrar sus primeras composiciones, grandes composiciones. En 1782 Beethoven publicó su primera obra. Su tutor Christian Neffert reconoció su excepcional talento, tanto que lo comparaba con el genio de Mozart en esa época. En 1793 fue contratado como intérprete de viola en la orquesta de la corte, lo que le abrió las puertas a círculos sociales influyentes y le permitió acceder a la música de grandes maestros. Bueno, él se estableció en Viena, donde se hizo conocido como un pianista de gran talento. Sus obras ganaban mucha fama y reconocimiento entre la aristocracia, entre la gente glamurosa, y hacía unos grandes conciertos. Bueno, además estuvo con la tutoría de Mozart también, y estuvo buscando también la tutoría de Haydn. A partir de 1802, Beethoven como que empezó a perder la audición de forma como progresiva, hasta quedar ya como completamente sordo en 1819. ¿Qué obras maestras nos dejó Beethoven? A pesar de la sordera que tenía Beethoven, hizo unas obras muy influyentes, como la icónica Sinfonía número 9, donde está su himno a la alegría, que se convertiría en un himno de la Unión Europea. Ahí dejo el dato. Como había dicho anteriormente, él falleció en 1827 a la edad de 56 años. Fue un funeral bastante importante, paralizó la ciudad y miles de personas, aproximadamente 50.000 personas, músicos y poetas asistieron a su sepelio. Y bueno, Beethoven, ¿qué hizo? Él expandió, enriqueció la sonata y la sinfonía, introduciendo expresividad emocional sin precedentes. Su enfoque transformó la música, influyendo en compositores futuros como Brahms, Wagner y Mahler. Una gran influencia. Aquí leyendo un texto, dice que afirmar que Beethoven es un clásico sería injusto e inapropiado. Claro, Beethoven es un revolucionario, un espíritu prometeico, consolida el clasismo. Además del clasismo, se adelanta de la manera magistral al romanticismo.
Los historiadores han calificado como puente que facilita pasar de un momento histórico a otro. Pero deberíamos afirmar que no solo es un puente, sino el mismo río que está debajo de él. Es río, puente y laderas. Beethoven era grande. Nuestro personaje en mención, Beethoven, a diferencia de Haydn o Mozart, él compuso pocas obras. La comparación de ellos dos, él compuso realmente pocas obras. Fueron obras muy complejas que necesitaban, digamos que mucho tiempo en edición, en correcciones, por decirlo así, eh, pero grandes obras. Beethoven, sin ser plenamente romántico, él aparecía a los ojos de sus contemporáneos como el compositor que había sentado las bases de una nueva estética, en la cual cada vez se daría más importancia a la libertad para crear su obra y en la que exigía al auditorio una atención y una compenetración con la partitura. Pero ya Beethoven, trasladado de su ciudad de origen, de Bonn a Viena, Austria, él realza con un carácter robusto y original en sus armonías. Eh, el hecho de forzar algunos cambios de la forma de sonata estándar para conseguir plasmar como de manera más brillante lo dramático de sus características. El tradicional minueto es sustituido por el scherzo, tan típico de Beethoven. Podemos citar obras como el Septimino de 1799, la primera sinfonía en do mayor y sus 13 sonatas para piano. Ya en su periodo de madurez como músico, iniciado en el año 1800, el esquema de la forma sonata le limitará para transmitir el dolor vital de la humanidad que plasman sus obras y la energía desbordante de las mismas, evocándole una experiencia musical irrenunciable. Bueno, todo esto para hablar de unas obras insignias, una obra que me encanta, entre varias, como sería la segunda conocida como Claro de Luna. Entre ellas está pues la sonata 26, la sonata 27, la sonata Kreutz Op 47, la sonata Appassionata, la sonata número 53, bueno, cantidad de obras, pero destaco para mí Claro de Luna. La segunda sinfonía en re mayor de 1802 revela ya la disconformidad con los rasgos clásicos y empieza a despuntar una nueva expresividad espiritual que marcará su periodo romántico y que lo conduce a ese espíritu heroico que se irá apoderando de él en la tercera sinfonía en mi bemol mayor, la heroica, 1805, en la que el carácter filantrópico tiñe el final del ciclo heroico descrito en la obra. En ese mismo año, en 1805, compuso una ópera llamada Fidelio, obra de la que escribió 4 oberturas y que a pesar de su buena resolución musical denota la incalculable capacidad instrumental de Beethoven y de la poca atracción que la ópera le despertó en él. La verdad, él no era muy amante de la ópera, por eso Fidelio fue como la única ópera que él compuso. Beethoven era una persona con un carácter muy fuerte, pero en él renace como un amor por la naturaleza, esa naturaleza que esconde el equilibrio, la serenidad, a la vez los mayores misterios de la vida, lejos del ruido, de los tumultos de la ciudad. Su sexta sinfonía, la sinfonía en fa mayor o pastoral de 1808, un paradigma de lo que será la música programática en el romanticismo. La armonía y la pureza del hombre a través de la alegría y la felicidad quedan plasmadas en la séptima sinfonía, la sinfonía en la mayor de 1812, y en la octava sinfonía en fa mayor, las dos compuestas en 1802. Este periodo lo lleva a él a experimentar el contrapunto, la simplicidad de las melodías, como podemos observar en los últimos 5 cuartetos que compuso. Bueno, la culminación de todo el trayecto y evolución de Beethoven se alcanza en 2 obras. La Missa Solemnis en 1822 y su obra cumbre, la novena sinfonía en re mayor, a la que todos le decimos la novena sinfonía de Beethoven. Esa misma obra, cargada de religiosidad, cargada de momentos de comunión. De esta obra, en su último movimiento, el coral,
en el que se introduce 4 solistas y un coro, después de un preludio recitado con las palabras de los versos de Friedrich Schiller, del himno a la alegría. En el fondo, música más música, tal como él lo elabora al sentir la limitación de lo instrumental y la necesidad de fecundarse por la palabra, sonido, palabra, música. Estamos hablando de Beethoven, Ludwig van Beethoven. Bueno amigos, en conclusión estamos hablando de un compositor que fue muy revolucionario y que impulsó el romanticismo como tal, el gran Ludwig van Beethoven. Bueno, esto fue todo. Se despide Albeiro Yara de este podcast. Un abrazo inmenso para todos.